En el video anterior vimos qué son los arreglos y cómo gracias a ellos puedes guardar grandes cantidades de información. En este caso veremos un comando y sus variantes para que un código se guarde y se utilice bajo un nombre que le demos. Mira, este eres tú y este es un robot que te acabas de comprar. Este robot puede hacer lo que tú quieras, solamente tienes que indicárselo paso por paso. Si su tarea es darle de comer al perro, primero tendría que buscar el plato del perro, después servir la cantidad de comida y dárselo al perro. Cada vez que quieras que el robot haga esto, tendrías que indicárselo paso por paso. Pero después de leer el manual, ves que tiene una herramienta llamada función. Le vas a indicar al robot que todas esas acciones anteriores van a ser parte de una función llamada alimentar perro. Ahora, cada vez que quieras que alimente al perro, solamente le indicas ese nombre y lo hará. Así podemos utilizar las funciones con el comando def. Este comando tomará un nombre y el código que le des, y cada vez que quieras usar ese código, solamente usamos el nombre que le dimos. La estructura básica de la función es utilizar primero el comando def para después ponerle un nombre, el nombre que nosotros querramos darle, después paréntesis y 2 puntos. A partir de aquí va a estar el código que va a tener la función, y cada vez que querramos usar el código que tiene, ponemos en el código principal el nombre que le dimos y los paréntesis. Cuando hagamos esto, le indicamos al programa que ejecute el código de la función, y cuando termine regresará al código principal y continuará. Por ejemplo, esta función vamos a nombrarla saludar y dentro vamos a imprimir un hola. Luego fuera de la función vamos a llamarla utilizando solo su nombre y paréntesis. Si ejecutamos este código solamente imprimirá el saludo. Si dentro del código vamos a llamar a la función 5 veces, veremos que nos saluda 5 veces. Es como tener un código aparte, solamente cuando lo quieras utilizar, lo llamas. Y dirás, ¿cuál es la diferencia? Esto no sería lo mismo que utilizar print 5 veces y ya. El caso de las funciones es reutilizar código. Este es un ejemplo pequeño, por lo que no se nota mucho esta diferencia. Pero, ¿qué pasaría si el código que tiene la función fuera más grande? Por ejemplo, este. No quisieras escribir 5 veces esta monstruosidad, y mucho menos revisar si tiene un error. Por lo que mejor escribimos una sola vez este código, y como lo vamos a utilizar 5 veces, solo llamamos a esta función 5 veces. Y como dijimos, este es como un código aparte, y si queremos podemos tenerlo en un archivo aparte. Vamos a borrar la función que tenemos acá y vamos a crear otro archivo de Python. Aquí pondremos la función. Ahora lo vamos a guardar con el nombre función y lo pondremos en la misma carpeta donde tenemos el otro código. Y dentro de este archivo, que va a ser el código principal, para utilizar la función vamos a utilizar el comando import. Esto hará que el documento del código principal tome el documento del código que tiene la función, y solo utilizamos import y el nombre del otro documento. Por último, dentro del código principal ponemos el nombre del otro documento y el nombre de nuestra función, paréntesis, y solo para mostrar cómo funciona imprimimos un adiós al final. Evaluémoslo. Al entrar al código principal, lo primero que va a hacer el código es importar el código que tiene la función. Cuando llamamos a la función, el código ejecutará el código que tiene dentro, y cuando termine regresará al código principal y continuará su camino. Esta es la forma más simple de usar las funciones, y como te habrás dado cuenta, cada que llamemos o declaremos una función tiene paréntesis. Los paréntesis sirven para darle a la función lo que conocemos como parámetros. Como dijimos, las funciones actúan como si fuese un código aparte. A veces su tarea es muy simple y puede hacerlo sin problema, pero si su tarea requiere de ciertos datos que el código principal tiene, le daremos los parámetros. Los parámetros sirven para darle a las funciones los datos que necesita. Por ejemplo, si la función hace la división entre dos números y esos números que necesita los tiene el código principal, lo que haremos es enviárselos. Para hacerlo, primero tenemos que tener en cuenta cuántos datos va a necesitar la función. Si tomamos el ejemplo de la división, solamente necesitará 2 datos, por lo que al declarar la función pondremos entre los paréntesis 2 variables. Estas variables las podremos usar dentro de toda la función. En este caso es una división, pondremos x en el divisor y la y en el dividendo. Y cuando llamemos a la función dentro del código principal le daremos los datos entre los paréntesis, en el orden que los pusimos. Como la primera variable corresponde al divisor, le daremos ese dato primero. Cuando el código llame a la función, estos datos que pusimos dentro de los paréntesis los enviará a la función. La función los tomará y los guardará en las variables que nosotros le dimos. Después, dentro del código usará esas mismas variables, las dividirá y las imprimirá. Cuando termine, saldrá de la función y regresará al código principal. Cuando creas la función, toma en cuenta cuáles datos va a necesitar la función para realizar su tarea. Por ejemplo, vamos a hacer un programa que primero va a pedir una operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Después va a pedirte 2 números y va a ejecutar la operación que asignó el usuario. Primero vamos a hacer las funciones que van a hacer las operaciones. La función suma, pediremos 2 números y haremos que dentro del código los números se sumen en una variable y se imprima el resultado.
Salimos de la función y crearemos otra ahora con la resta, la multiplicación y la división. Ahora que ya tenemos todas nuestras funciones, vamos a hacer el código principal, donde primero pedirá dos números y los guardaremos en sus respectivas variables, para después imprimir un menú, donde se ingresará una de las 4 opciones que tenemos, y un input para que el programa obtenga la respuesta del usuario. Ahora, como el programa va a ejecutar una función dependiendo de la respuesta del usuario, utilizaremos el if-else. ¡Listo! Solamente al último ponemos dentro de los if-else sus respectivas funciones, donde pondremos el nombre de la función y entre los paréntesis los datos que les vamos a enviar para que puedan hacer su tarea. Evaluemos este programa. Primero el programa pedirá los números. Vamos a darle un 8 y un 4. Ahora nos imprimirá un menú y nos pedirá que ingresemos qué queremos hacer con esos números. Ingresemos suma. Ahora guardará el dato y lo comparará. Como la condición de este if es que se ejecutará siempre y cuando la respuesta sea suma, cumple la condición y entrará. Aquí nos enviará al código que tiene la función suma. El código le enviará los datos que le pusimos y como le dijimos que se sumarán los datos que le daremos, imprimirá la suma y regresará al código principal. Ahora, dentro de las 4 funciones se está repitiendo un código, el print. Esto podríamos quitarlo, ya que podríamos usar un solo print en el código principal en vez de usar 4 prints. Pero si eliminamos esos prints e imprimimos la variable que tiene la función, nos marcará un error. Esto es porque el dato ya no existe. Cuando nosotros declaramos una variable dentro del código principal, esta es una variable global, ya que puede usar en cualquier parte del código, aunque esté fuera o dentro de ciertos comandos. Pero si nosotros declaramos una variable dentro de las funciones, esta será una variable local. Esta variable solamente existirá dentro de la función cuando ésta se ocupe. Cuando termine de ejecutarse la función, la variable ya no existirá y el dato se eliminará. Como ya vimos, los parámetros son para que el código principal le envíe datos a las funciones. El comando return es para que la función regrese un dato al código principal. Solamente dentro de la función ponemos return y el dato que vamos a enviar. Como la variable suma es la que tiene el resultado, mandamos ese dato. Ahora dentro del código principal, cuando llamemos a la función, esta nos regresará un dato, pero para poder guardar ese dato le tenemos que dar una variable. Ponemos el nombre de la variable igual y el nombre de la función que nos dará el dato. Así, cuando llamemos a la función, el dato que nos regrese se guardará y lo podremos usar en el código principal. Vamos a hacer un programa para un profesor, donde si ingresa un número entre el 0 y el 10 con números decimales, el programa lo guardará en una lista, pero si ingresa un número fuera del rango, saldrá del bucle y entrará a una función. Esta función hará el promedio de todas las calificaciones que ingresó. Después saldrá de la función y entrará a otra, donde dependiendo de la calificación imprimirá si aprobó o no. Lo primero es declarar la lista y pedir los datos. Solicitamos un dato y abrimos el bucle. La condición va a ser que el dato no sea igual a 0 o sea mayor a 10. Si entra el bucle, guardaremos este dato en la lista y volvemos a pedir otro dato. Ahora vamos a la función. Al principio del código pondremos def y le pondremos el nombre promedio. Como sabemos que los datos que necesitamos los tiene la lista, vamos a poner solamente un nombre. En esta función vamos a hacer que se saque el promedio. Por si no sabes cómo saca, solamente es sumar todas las calificaciones que tuviste y dividirlas por la cantidad de calificaciones. Por ejemplo, si tuviste 3 calificaciones, un 8, un 5 y un 9, se sumará y se dividirá entre 3. Dentro del código vamos a utilizar un for. Este for lo que hará es por cada calificación que tenga la lista, la va a sumar a una variable. Haremos que se divida por el total de calificaciones con el comando len. Este comando te dice cuántos datos tiene una lista. Y como sabemos que el dato lo usará otra función, utilizaremos el return para regresar ese valor. Dentro del código principal llamaremos a la función. Y como sabemos que regresará un dato, le daremos una variable para que lo guarde. Ahora vamos a hacer la siguiente función. Esta función te dirá si reprobaste o no. Declaramos la función y le damos un nombre. Ahora, como sabemos que solamente va a usar un dato, que es el promedio, le pondremos solamente un parámetro. Ahora, con ese parámetro dentro de la función, utilizaremos un if. Si el promedio es mayor a 6, imprimiremos está aprobado. De lo contrario, imprimiremos reprobado. Y listo, ya tenemos todo. Solamente queda que en el código principal llamemos a la función. Como esta función no tiene un return, o sea, no va a regresar un dato, no le damos una variable. Ya estaría nuestro código. Pruébalo y experiméntalo por ti mismo. Espero que hayas entendido completamente todo lo que te he enseñado en este curso. Y eso es todo. Ya tenemos lo básico para poder hacer programas complicados. Así que, adiós.